Título: El viaje de la esperanza. En una pequeña ciudad rodeada de montañas, vivía una joven llamada Clara. Tenía 25 años, pero ya había conocido más tristeza y desafíos de los que una persona de su edad debería soportar. La vida de Clara había estado marcada por la lucha constante, desde la pérdida de sus padres cuando era solo una niña, hasta la serie de dificultades económicas y emocionales que enfrentaba en su vida adulta. Sin embargo, lo que más la definía no era el dolor, sino la resiliencia que había cultivado a lo largo de los años. Clara trabajaba como bibliotecaria en una escuela secundaria. Aunque su trabajo no era el más lucrativo, ella amaba rodearse de libros, de historias que, aunque ajenas a su vida, le ofrecían consuelo. Cada día, cuando el sol comenzaba a ponerse, Clara se sentaba frente a su escritorio, repasando los relatos de aquellos personajes que superaban adversidades mucho mayores que las suyas. De alguna manera, sentía que cada libro la conectaba con una fuerza interior que no sabía que tenía. Un día, al abrir una de las cajas de libros donados, Clara encontró un pequeño cuaderno de notas, desgastado por el tiempo. No era un libro, sino una especie de diario, cubierto de polvo y arrugado por los años. La portada estaba casi deshecha, pero Clara pudo leer el título, El viaje de la esperanza. Intrigada, decidió llevarlo a casa esa noche. Al abrir el cuaderno, Clara descubrió que estaba lleno de relatos cortos, cada uno más inspirador que el anterior. Las historias hablaban de personas comunes que, a pesar de enfrentar terribles obstáculos, nunca dejaron de luchar por sus sueños. Había relatos de amor, valentía, sacrificio, pero lo que más la impactó fue la historia de una mujer llamada María, quien, a pesar de perderlo todo durante una guerra, encontró una nueva razón para vivir al ayudar a otros a reconstruir sus vidas. Esa historia tocó profundamente a Clara. María no solo había encontrado su propósito a través de la ayuda a los demás, sino que también había aprendido a encontrar belleza en los momentos más oscuros. Decidió que, al igual que ella, podía transformar su dolor en algo positivo. Si María había podido, Clara también lo haría. Durante las siguientes semanas, Clara comenzó a cambiar su forma de ver el mundo. Se comprometió a ayudar a aquellos a su alrededor, desde sus compañeros de trabajo hasta los jóvenes que acudían a la biblioteca en busca de consuelo entre las páginas de los libros. Poco a poco, su vida comenzó a llenarse de pequeños momentos de felicidad. Descubrió que podía compartir su amor por la lectura con los estudiantes, organizando actividades en la biblioteca para que pudieran explorar nuevos mundos. Un día, mientras caminaba hacia la biblioteca, Clara encontró a una niña llamada Valeria, de unos 12 años, llorando en el parque cercano. Se acercó con cautela y le preguntó qué sucedía. La niña le explicó que había perdido a su madre y se sentía sola en el mundo. Clara, al escuchar su historia, recordó la de María, y comprendió que este era su momento para hacer la diferencia. Se sentó junto a Valeria, la abrazó y le dijo que, aunque las cosas pudieran parecer terribles en ese momento, siempre habría algo de esperanza en cada situación. Le habló de su amor por los libros y le ofreció un espacio seguro en la biblioteca, un lugar donde pudiera aprender, leer y, sobre todo, sanar. Valeria no dijo nada al principio, pero Clara sabía que había sembrado una semilla. El tiempo pasó y Clara continuó con su labor de ayudar a los demás. A través de su trabajo en la biblioteca, organizó talleres de escritura, donde los jóvenes podían expresar sus pensamientos y sentimientos. Cada historia compartida era una semilla de esperanza plantada en los corazones de aquellos que participaban. Fue así como, poco a poco, la comunidad de la pequeña ciudad comenzó a cambiar. Un año después, Clara fue invitada a una conferencia en una ciudad cercana, donde compartiría su experiencia sobre cómo los libros y las historias podían transformar vidas. Durante su discurso, mencionó a María,
la mujer del cuaderno, y cómo su historia le había dado la fuerza para cambiar su propio destino. Al finalizar la conferencia, una mujer se le acercó. Clara la reconoció de inmediato, era Valeria, ya convertida en una joven adulta. Valeria había seguido el consejo de Clara, y ahora era una escritora que utilizaba su propio dolor y experiencias para ayudar a otros a encontrar consuelo. Con lágrimas en los ojos, Valeria le agradeció por haber sido su guía en aquel momento tan oscuro de su vida. Gracias, Clara, dijo Valeria. Lo que hiciste por mí no tiene palabras. No solo me enseñaste a leer, sino que me enseñaste a vivir. Clara sonrió, sabiendo que, a través de los libros y las historias, había encontrado su propio camino hacia la esperanza. Y, lo más importante, había dado esperanza a otros, como María lo había hecho con ella. La historia de Clara, la bibliotecaria que transformó su dolor en esperanza, se convirtió en una leyenda local. La biblioteca fue renombrada en su honor, y su ejemplo de resiliencia y generosidad se convirtió en un faro de luz para todos aquellos que atravesaban momentos difíciles. La pequeña ciudad nunca volvió a ser la misma, pues sus habitantes, inspirados por la historia de Clara, entendieron que, aunque la vida les presentara desafíos, siempre había un camino hacia la esperanza. Continuación, el legado de Clara. Los años pasaron, pero la influencia de Clara no desapareció. Su legado creció de una manera que ella nunca hubiera imaginado, tocando la vida de generaciones enteras en la ciudad y más allá. La biblioteca que llevaba su nombre se convirtió en un refugio, un santuario donde se cultivaba no solo el amor por los libros, sino también la resiliencia, la empatía y la esperanza. Los jóvenes que habían asistido a los talleres de escritura se convirtieron en adultos comprometidos con su comunidad. Algunos se convirtieron en maestros, otros en escritores, y muchos decidieron seguir el ejemplo de Clara, usar su dolor y sus experiencias para ayudar a los demás. La tradición de contar historias se convirtió en parte integral de la vida de la ciudad, una forma de compartir no solo conocimientos, sino también los sentimientos, las luchas y las victorias de cada uno. Valeria, quien había sido la primera en beneficiarse del apoyo de Clara, ahora ocupaba un lugar especial en la ciudad. Había escrito varios libros, pero su mayor logro no fue la publicación de sus obras, sino el trabajo que realizaba con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Creó una fundación dedicada a ofrecer becas para estudios de literatura y escritura creativa a jóvenes de familias de escasos recursos. Su visión era la misma que la de Clara, darles a los demás las herramientas para sanar y expresar su verdad a través de las palabras. Un día, muchos años después de la conferencia en la que Valeria le agradeció a Clara, la joven escritora regresó al pueblo. Ahora era una mujer exitosa y reconocida, pero en su corazón, siempre llevaba consigo la lección que Clara le había enseñado. Aquel día, al caminar por las calles del pueblo, decidió hacer algo especial. Se dirigió hacia la biblioteca, ahora un edificio moderno, con paredes llenas de murales que representaban historias de lucha y esperanza. En una esquina, vio a un grupo de niños leyendo en voz alta, bajo la supervisión de un voluntario. Valeria entró en la biblioteca y se dirigió hacia el pequeño salón de reuniones, donde ella y Clara solían organizar sus primeros talleres. Allí encontró a algunos de los jóvenes que habían participado en aquellos talleres de escritura, ahora adultos que seguían trabajando en la comunidad. Ellos, inspirados por Clara, también se habían convertido en mentores, ayudando a las nuevas generaciones a encontrar su camino. Es hermoso ver todo lo que hemos logrado, ¿verdad?, dijo Valeria, mirando a su alrededor con una sonrisa nostálgica. Uno de los voluntarios, ahora maestro de literatura en la escuela secundaria, asintió. Todo esto comenzó con Clara. Ella nos enseñó a todos que, a pesar de los momentos difíciles, siempre podemos encontrar una razón para seguir adelante. Y ahora,
todos nosotros estamos aquí, dando lo que Clara nos dio, un poco de esperanza. Valeria se quedó en silencio un momento, mirando los rostros de aquellos que habían llegado a ser parte de este círculo. De repente, una idea comenzó a formarse en su mente. Si Clara había sido capaz de crear un cambio tan grande en la vida de su comunidad, ella podía hacer lo mismo, pero con un alcance aún mayor. Decidió que su siguiente proyecto sería rendir un homenaje a Clara de una manera que nadie olvidara su nombre. Esa misma tarde, Valeria organizó una reunión con el consejo local. Su propuesta era ambiciosa: crear un programa nacional de becas y talleres de escritura inspirados en el trabajo de Clara, un programa que pudiera ser replicado en otras ciudades del país. Su visión era que, al igual que Clara había encontrado una forma de transformar su dolor en esperanza, los jóvenes de todo el país pudieran tener la oportunidad de hacer lo mismo. El consejo aceptó la propuesta con entusiasmo, y en pocos meses, el programa Clara se lanzó oficialmente. Se establecieron talleres en varias ciudades, y las becas comenzaron a ofrecerse a aquellos estudiantes que demostraran un compromiso con su comunidad y su propia sanación a través de la escritura. A lo largo de los años, el programa Clara transformó miles de vidas. Los participantes no solo aprendieron a escribir, sino también a encontrar su voz en un mundo que a veces parecía desmoronarse a su alrededor. Las historias de Clara se compartieron en cada taller, y su legado, aunque ya distante en el tiempo, continuaba guiando a aquellos que más lo necesitaban. El último capítulo de la historia de Clara llegó cuando, muchos años después de su muerte, un grupo de sus estudiantes y amigos organizó una ceremonia en su honor. En la biblioteca que había sido su refugio, se develó una placa con su nombre y una cita de su libro favorito, El viaje de la esperanza. La placa decía: donde hay dolor, hay una oportunidad para crear belleza. Donde hay oscuridad, siempre habrá luz si tenemos la valentía de buscarla. Valeria, ahora una mujer mayor, estaba presente en la ceremonia, con la misma mirada decidida y llena de gratitud que la había caracterizado desde que era una niña. En su corazón, sentía que el viaje de Clara no había terminado. De hecho, ella sabía que ese viaje nunca acabaría, porque cada historia compartida, cada vida tocada, era un capítulo más en la historia de la esperanza que Clara había iniciado. El viaje de la esperanza de Clara, la bibliotecaria que transformó el dolor en luz, continuaba viviendo en las palabras de cada persona que había sido tocada por su bondad. Continuación, el viaje infinito de Clara. Los años continuaron su curso, y el programa Clara se expandió más allá de las fronteras del país. Las historias de aquellos que habían pasado por los talleres y becas de escritura comenzaban a llegar a otras naciones. Los relatos de superación, de lucha y de esperanza, inspirados por la filosofía de Clara, comenzaron a cruzar océanos y llegar a nuevos lugares, tocando corazones de personas que, al igual que Clara en su tiempo, enfrentaban momentos oscuros y difíciles. En una pequeña aldea de un país lejano, una joven llamada Amina, que había perdido a su madre en un conflicto armado, encontró consuelo en uno de los libros que Clara había donado a la biblioteca local. El libro era una compilación de las historias escritas por los primeros estudiantes del programa Clara. Amina, que hasta entonces había vivido atrapada en su dolor, decidió empezar a escribir sobre su propia vida. A través de la escritura, comenzó a descubrir un mundo nuevo, uno en el que, a pesar del sufrimiento, ella podía encontrar belleza, esperanza y, sobre todo, un propósito. Amina se convirtió en una de las escritoras más destacadas del programa internacional. Su historia de resiliencia se compartió en talleres de todo el mundo y, aunque no conocía a Clara, su vida estaba profundamente conectada con la de ella. La inspiración de Clara seguía dando frutos, sembrando semillas de esperanza y transformación en cada rincón del planeta. El impacto de Clara también llegó a lugares inesperados. En un instituto en una gran ciudad,
un grupo de jóvenes que se sentían perdidos en el sistema educativo comenzó a participar en un taller organizado por un exalumno del programa. Muchos de ellos estaban desmotivados, sin rumbo, atrapados en sus propios miedos y frustraciones. Sin embargo, al comenzar a leer las historias de aquellos que se habían levantado de sus propios escombros, algo comenzó a cambiar en ellos. No solo aprendieron a escribir, sino también a ver su vida desde una nueva perspectiva, la de la esperanza. Uno de esos jóvenes, llamado Tomás, empezó a escribir sobre su propio dolor, un dolor que había acumulado por años de abuso en su hogar. Al principio, sus palabras eran crudas y llenas de ira, pero con el tiempo, al igual que Clara había hecho, comenzó a encontrar en sus escritos una forma de sanar. Tomás se convirtió en escritor, y más tarde en un defensor de los derechos de los jóvenes en situaciones difíciles. Como Clara, usó su voz para ayudar a otros a sanar. Mientras tanto, Valeria, ahora una mujer de avanzada edad, seguía siendo la piedra angular de la fundación que había creado en honor a Clara. La fundación, llamada Raíces de Esperanza, creció enormemente, y su trabajo ayudaba a miles de jóvenes en situaciones vulnerables a encontrar una salida a través de la escritura y el arte. La fundación organizaba campamentos anuales, donde jóvenes de diferentes partes del mundo se reunían para escribir, compartir sus historias y aprender unos de otros. En esos campamentos, se compartían relatos de todos los rincones del planeta, y cada historia nueva era una continuación del viaje de Clara, un viaje que nunca se detenía. En una de las últimas conferencias en la que Valeria participó, le preguntaron si alguna vez imaginó el impacto global que tendría el trabajo de Clara. Con una sonrisa serena, Valeria respondió. Cuando Clara comenzó, su objetivo nunca fue la fama ni el reconocimiento. Ella solo quería ayudar a los demás a encontrar una salida, a no rendirse. Si sus historias y su ejemplo lograron transformar a una sola persona, entonces su misión estaba cumplida. Lo que no sabía, era que, al transformar la vida de una sola persona, en realidad estaba comenzando una cadena de esperanza que seguiría creciendo, extendiéndose a lo largo de los años, tocando miles, millones de vidas. Y así fue. En cada rincón del mundo, desde las aldeas más remotas hasta las grandes ciudades, la historia de Clara vivía en las páginas de innumerables cuadernos. Sus palabras, sus historias, se convirtieron en el refugio de quienes más lo necesitaban, y su legado no solo perduró, sino que se multiplicó de forma exponencial. La historia de Clara, la bibliotecaria que transformó su dolor en luz, había dejado de ser una historia aislada. Se había convertido en una historia colectiva, compartida por millones de personas que, a través de sus propias luchas y victorias, continuaban el viaje que ella había comenzado. Y así, como un faro en medio de la oscuridad, Clara siguió iluminando el camino, recordándoles a todos que, aunque la vida pueda ser dura, siempre hay una salida, siempre hay una razón para seguir adelante. El viaje de la esperanza continuaba, y nunca, nunca, terminaría. Continuación, el viaje eterno de la esperanza. El legado de Clara, aunque ya enraizado profundamente en la historia de la comunidad y más allá, no se detuvo en la creación de becas, talleres o proyectos. De alguna manera, cada vida tocada por su historia comenzó a formar parte de un tejido invisible pero fuerte, entrelazado con hilos de esperanza, resiliencia y amor. En todos los rincones del mundo, el nombre de Clara ya no era solo el de una mujer que había inspirado a unos pocos, se había convertido en un símbolo, una bandera ondeando alto sobre aquellos que se atrevían a enfrentar sus propios miedos. En una pequeña ciudad del sur de África, un joven llamado Kwame, que vivía en un campamento de refugiados, comenzó a asistir a un taller de escritura organizado por una ONG local que había adoptado el programa de Clara. Kwame, al igual que muchos otros jóvenes de su comunidad, había conocido la pérdida y la desesperanza.
Había huido de su país natal debido a una guerra civil que destruyó su hogar y su vida. La tristeza era su compañera constante, hasta que un día, su instructor le entregó un libro que formaba parte de la biblioteca del programa. Era uno de los libros de relatos inspirados en las historias de Clara. Al principio, Kwame dudó. La idea de leer sobre otros sufrimientos le parecía un desafío más que una ayuda. Pero algo en la portada le llamó la atención: historias de superación. Decidió leerlo. Con cada página, Kwame comenzó a sentir algo que no había experimentado en años: esperanza. Las historias de personas que, como él, habían perdido todo, pero se habían levantado para construir algo nuevo, despertaron en él una chispa de luz en medio de la oscuridad. Comenzó a escribir. Su primera historia fue simple, directa: la esperanza está en el mañana. Kwame nunca imaginó que esa pequeña historia, escrita con tanto dolor y esperanza, cambiaría su vida para siempre. Su relato fue compartido en otros talleres del programa, y, como ocurrió con muchos de los jóvenes que participaron, Kwame comenzó a recibir apoyo para seguir escribiendo. Su historia se publicó en una revista de literatura global, y pronto fue invitado a compartir su experiencia en conferencias sobre migración y derechos humanos. Su historia no solo inspiró a otros refugiados, sino que también llegó a políticos y activistas que luchaban por una mayor visibilidad y apoyo para las personas desplazadas por la guerra. A través de su voz, la historia de Clara, la bibliotecaria que había tocado tantas vidas a través de las palabras, seguía viajando, pasando de un continente a otro, creando puentes entre culturas, generando conciencia y, sobre todo, ofreciendo la oportunidad de sanar. En otro lugar del mundo, en una comunidad rural de América Latina, un grupo de ancianos se reunía todas las semanas en un centro comunitario. La mayoría de ellos había vivido vidas llenas de sacrificios, pero también de enseñanzas. Muchos pensaban que sus historias, llenas de años de experiencias, ya no tenían valor. Sin embargo, una joven llamada Lucía, voluntaria de la Fundación Raíces de Esperanza, les introdujo en el mundo de la escritura creativa y las historias personales. Lucía les presentó el trabajo de Clara, las historias de superación de aquellos que habían pasado por circunstancias difíciles y que, a través de las palabras, habían encontrado un camino hacia la luz. Una de las ancianas, doña Marta, que había perdido a todos sus hijos en un accidente, comenzó a escribir sobre su vida. Al principio, sus relatos eran tristes, llenos de lamento y vacío. Pero con el tiempo, Lucía la alentó a buscar momentos de belleza incluso en los días más oscuros. Doña Marta escribió sobre las pequeñas alegrías que aún encontraba en su día a día, como el canto de los pájaros al amanecer o el aroma del café recién hecho. La historia de Doña Marta fue publicada en una revista local, y lo que sucedió después sorprendió a toda la comunidad. Su relato no solo conmovió a muchas personas, sino que inspiró a otros ancianos de la región a escribir y compartir sus historias. Al final, el pequeño centro comunitario se convirtió en un espacio donde los relatos de aquellos que creían que su tiempo ya había pasado comenzaron a cobrar vida, y sus voces fueron escuchadas por generaciones más jóvenes. Cada historia escrita, cada palabra compartida, sumaba una capa al vasto mosaico de esperanza que Clara había comenzado a construir. En cada rincón del planeta, alguien leía, escribía, compartía y, como consecuencia, sanaba. No importaba la forma en que sus historias llegaban a otros, en libros, en conferencias, en charlas informales, cada relato era una chispa que encendía una llama de optimismo en alguien más. Una tarde, años después de la muerte de Clara, Valeria organizó una exposición en la biblioteca que llevaba su nombre, con los relatos más conmovedores y significativos de las personas que habían pasado por el programa. Fue una exposición que no solo celebraba el impacto de Clara, sino también el poder de la narrativa para sanar. Durante la inauguración,
Valeria subió al escenario, ya una mujer mayor, y miró a la audiencia. Lo que Clara nos enseñó, dijo con voz firme y cálida, es que las historias no solo sirven para recordar, sino para transformar. Las historias son nuestro legado. Son las que nos permiten entender que, aunque el dolor sea una constante en la vida, siempre hay una oportunidad para darle un nuevo significado. En ese momento, una mujer del público se levantó. Era Amina, la escritora de África que había encontrado consuelo en las historias de Clara. Con humildad y agradecimiento, subió al escenario. Clara cambió mi vida, dijo con una sonrisa, y hoy, estoy aquí para compartir mi propia historia con todos ustedes. Amina comenzó a contar su relato, uno lleno de luchas, pérdidas, pero también de una inquebrantable fe en el mañana. La audiencia la escuchó en silencio, con la misma emoción con la que Clara había escuchado las primeras historias en su biblioteca. Cuando terminó, Valeria la abrazó, y una ovación llena de emoción llenó la sala. Las palabras de Clara, su historia, seguían vivas. Porque el viaje de la esperanza nunca se detuvo. Cada historia escrita, cada vida tocada, era una continuación de su legado, que seguía viajando por el tiempo y el espacio, como una antorcha que se pasaba de mano en mano, encendiendo corazones y cambiando destinos. El viaje de la esperanza no tenía fin. Continuación, el eco de la esperanza. El viaje de la esperanza de Clara se extendió mucho más allá de lo que jamás imaginó. A medida que las décadas pasaban, las historias que ella había inspirado continuaban cruzando fronteras, tocando vidas en lugares remotos y urbanos, en corazones rotos y en aquellos aún llenos de sueños. Clara, con su humildad y su capacidad para ver la belleza en las pequeñas cosas, nunca dejó de ser un faro de luz. Pero lo que ella nunca imaginó es que, en algún lugar lejano, las historias de aquellos que ella había tocado empezarían a tejerse en una red global de transformación. En una isla del Pacífico Sur, un joven llamado Cayo, que había crecido en un entorno de pobreza y violencia, comenzó a asistir a un taller de escritura después de escuchar sobre el programa Clara a través de un pequeño centro cultural local. Cayo había sido escéptico al principio, pensando que no tenía nada que contar. Sin embargo, cuando leyó las historias de personas como él, que habían enfrentado la oscuridad y habían emergido con una renovada fuerza, algo despertó en él. Comenzó a escribir sobre su vida en la isla, sobre las luchas que había enfrentado y sobre su amor por el mar, que siempre le había ofrecido un consuelo inexplicable. Cayo compartió su historia en el taller, y pronto se dio cuenta de que la escritura no solo le estaba ayudando a sanar, sino que estaba creando un vínculo con otros jóvenes de la isla que también sentían la necesidad de expresar sus vivencias. Su relato fue publicado en una antología global de historias de resiliencia, y su voz, a través de las palabras, llegó a miles de personas. Un artículo sobre su historia apareció en un periódico internacional, y Cayo fue invitado a hablar sobre el poder de la escritura para sanar y unir comunidades en conflicto. Por otro lado, en una ciudad bulliciosa en Europa, en un barrio marcado por la pobreza y la exclusión social, una joven llamada Elvira había llegado al programa de becas de la Fundación Raíces de Esperanza. Elvira había crecido en una familia disfuncional y, a pesar de sus esfuerzos por salir adelante, se sentía atrapada entre el sueño de un futuro mejor y las garras de su entorno. Su situación era un reflejo de la desesperanza que muchos jóvenes en su comunidad sentían, pero el día que leyó sobre la vida de Clara, algo cambió. Si Clara pudo encontrar un propósito, tal vez yo también pueda, pensó mientras leía las historias de otros como ella. Elvira empezó a escribir con furia y con esperanza, dejando que cada palabra fuera un grito de liberación. Su primer relato, un testimonio sobre el desafío de crecer en un entorno de violencia y pobreza, fue tan poderoso que se convirtió en una de las historias más inspiradoras que el programa había recibido. Lo que siguió fue una transformación completa.
Elvira publicó su primer libro, que rápidamente se convirtió en un bestseller en su país, y fue invitada a hablar en escuelas y universidades sobre la importancia de la resiliencia, la autoaceptación y el poder de las palabras. En sus charlas, siempre recordaba a Clara, la bibliotecaria que sin saberlo, había iluminado su camino. Así como Elvira, miles de jóvenes de todas partes del mundo comenzaron a tomar las palabras de Clara como un faro para sus propios viajes de sanación. El programa se expandió no solo en número, sino en profundidad. Las historias compartidas en los talleres de escritura se convirtieron en catalizadores de cambio social. Comunidades enteras comenzaron a ver la importancia de la narrativa en la reconstrucción de vidas, y lo que había comenzado como un simple esfuerzo para ofrecer esperanza a unos pocos, ahora se había transformado en una ola de transformación global. Una tarde, en la antigua ciudad que Clara había conocido, se celebró un gran evento en la plaza central, una especie de conmemoración del impacto de su legado. Allí, bajo un cielo despejado, miles de personas se reunieron para recordar a Clara, para contar historias y para reafirmar su compromiso con el viaje de la esperanza. Se instaló una estatua de Clara, representada con un libro abierto en sus manos, mirando hacia el horizonte. A su alrededor, los nombres de aquellos que habían sido tocados por sus historias estaban grabados en una placa. La estatua no solo simbolizaba a Clara, sino también el poder que cada historia compartida tiene de trascender el tiempo. El evento fue presidido por Valeria, ya en su vejez, quien con voz temblorosa pero firme, dirigió unas palabras a la multitud. Hoy estamos aquí no solo para honrar a Clara, sino para recordarnos a nosotros mismos que todos somos parte de un viaje más grande, un viaje que comenzó con una mujer que vio en cada uno de nosotros la posibilidad de transformar nuestras vidas. No importa de dónde venimos, ni lo que hayamos vivido. Lo que importa es que siempre podemos elegir cómo responder a la adversidad. Cada palabra escrita, cada historia contada, es una chispa que puede iluminar el camino de otros. Y así, el viaje de la esperanza continúa. Aquel día, las voces de los asistentes se alzaron como un coro global, resonando por todo el mundo. Jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, todos compartiendo fragmentos de sus historias, sus luchas y victorias, entrelazando sus vidas con las de Clara y los miles de otros que habían sido tocados por su legado. Se dieron cuenta de algo, aunque el cuerpo de Clara ya no estaba entre ellos, su espíritu seguía vivo, viajando a través de las palabras que habían tocado tantas vidas. Y mientras las generaciones futuras siguieran compartiendo sus historias, el viaje de la esperanza seguiría avanzando, sin fin, como un río interminable que atraviesa continentes y corazones. Cada persona que se atreviera a escribir, a hablar, a compartir, era parte de ese viaje eterno. Porque, como Clara había demostrado, las historias no solo sanan, sino que también crean puentes entre los seres humanos, y esos puentes nunca desaparecen. Continuación, el legado infinito. A medida que los años pasaban, el impacto de Clara y su programa se volvía aún más profundo. Lo que había comenzado como un pequeño gesto de compasión en su biblioteca, se había convertido en un movimiento mundial que trascendía fronteras, culturas y generaciones. En cada rincón del planeta, los ecos de su legado seguían resonando, creando un espacio donde las voces de aquellos que alguna vez pensaron que su sufrimiento era invisible, ahora eran escuchadas y celebradas. Un día, en una tranquila mañana de otoño, una joven llamada Zaira, oriunda de un pequeño pueblo en el desierto del norte de África, comenzó a leer un libro que le había llegado a través de un programa de intercambio literario internacional. El libro, que formaba parte de una colección de historias recopiladas por el programa Clara, contenía relatos de esperanza, lucha y superación que habían tocado miles de vidas en todo el mundo. Zaira, que había perdido a su madre a una edad temprana y había crecido en la pobreza,
se sintió profundamente conmovida por los relatos de los jóvenes que, como ella, habían enfrentado tragedias y desafíos personales. Había sido una niña reservada, que no encontraba manera de expresar sus emociones, pero las palabras de Clara, los relatos de aquellos que había ayudado a descubrir su propia fuerza, la inspiraron a escribir por primera vez. Comenzó con pequeñas notas en su cuaderno, recuerdos de su madre, recuerdos de los días más difíciles, y también de aquellos momentos fugaces de belleza que había encontrado en el desierto, como la luz del sol en la arena dorada al amanecer. Con el tiempo, sus escritos se convirtieron en un diario de resiliencia, en el que contaba su lucha contra el aislamiento y las dificultades de su vida diaria. Pronto, Zaira comenzó a compartir sus relatos con otros jóvenes de su comunidad, y de manera inesperada, sus palabras comenzaron a sanar a aquellos que la rodeaban. Uno de sus relatos, titulado La luz en el desierto, fue leído en una conferencia sobre literatura y derechos humanos en París, donde Zaira fue invitada a participar. Su historia, publicada en varios idiomas, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas personas que habían vivido en circunstancias similares, que se sentían atrapadas en la oscuridad de su propia realidad. El programa que Clara había iniciado, ahora con alcance global, no solo se dedicaba a compartir historias, sino también a crear espacios de encuentro y diálogo entre diferentes culturas. Talleres de escritura se organizaban en comunidades de todo el mundo, desde las montañas de Asia hasta los valles de Sudamérica. Lo que Clara había sembrado en su pequeña biblioteca, ahora se extendía por el mundo como una red invisible que conectaba a las personas a través de sus experiencias compartidas. La escritura se había convertido en un lenguaje universal, el puente entre el sufrimiento y la sanación, la oscuridad y la luz. En la ciudad donde todo comenzó, la biblioteca que llevaba el nombre de Clara se había transformado en un centro cultural multifacético, con espacios dedicados a la literatura, el arte y la música. Era un lugar donde no solo se leía, sino donde las historias se compartían en voz alta, en presentaciones y eventos que reunían a personas de todas las edades y orígenes. El Día de las Historias, celebrado cada año en el aniversario de la fundación de la biblioteca, era ahora una tradición mundial. En este día, las personas se reunían para contar sus relatos, para celebrar sus vivencias y para rendir homenaje a la mujer que había iniciado todo. Valeria, quien había dedicado su vida a expandir el legado de Clara, se encontraba en ese día tan especial, observando cómo el mundo entero parecía abrazar el espíritu de su amiga. En sus ojos, ya marcados por el paso del tiempo, brillaba una luz de satisfacción. Clara nunca buscó la grandeza ni la fama, solo un espacio donde las personas pudieran encontrar consuelo en sus historias. Y ahora, en ese día lleno de relatos compartidos, Valeria comprendió que el verdadero poder de las palabras no radicaba en su capacidad para ser leídas, sino en su habilidad para conectar a las personas, para unirlas en su humanidad común. Este es el verdadero viaje, pensó Valeria mientras observaba a un grupo de niños contando sus historias sobre el escenario, sus voces llenas de emoción y esperanza. Es un viaje sin fin, un viaje que siempre continuará, porque mientras haya una historia por contar, habrá una nueva oportunidad de sanar y de transformar. Los niños que compartían sus relatos aquel día no sabían aún lo profundo de las semillas que se estaban sembrando, pero Valeria sí lo sabía. Cada uno de ellos sería, algún día, una nueva chispa de luz en el vasto océano de la humanidad. Tal como lo fue Clara. Con el paso del tiempo, la memoria de Clara se fusionó con el presente, de una forma tan natural que era imposible decir dónde comenzaba su legado y dónde terminaba. En cada rincón del mundo, desde las ciudades más grandes hasta las aldeas más remotas, sus enseñanzas seguían vivas, se seguían compartiendo, y se seguían transformando vidas. Cada historia contada era una huella más en el camino de la esperanza. Cada relato,
Un recordatorio de que el sufrimiento puede ser un espacio fértil para el crecimiento. Y cada voz que se alzaba, era un eco de Clara, cuya luz nunca se apagó, sino que se multiplicó en las historias de todos aquellos que tuvieron la valentía de contar su verdad. El viaje de la esperanza, iniciado por Clara, siguió y seguirá por siempre.